Continuamos en la hora de Don Álvaro. Recuerden a través del 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101 para sus preguntas para Don Álvaro. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para Don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, Don Álvaro me está escuchando. Sí, le está escuchando. Una pregunta. Adelante. Sí, me escucha ahí. Le escuchamos, señor. En Estados Unidos, ¿por qué los presidentes que pierden una vez la postulación no se repostulan más nunca después que pierden? No. Falso. Adelante, de toda falsedad. Van detrás de una nueva elección, aunque pierdan. El caso de Herbert Hoover, por ejemplo, para citarle un caso relativamente reciente. No es que pierden y ya no buscan más, es que no se da con la frecuencia que se da en América Latina, en República Dominicana, por ejemplo, pero sí van detrás de un nuevo triunfo electoral. Buenas tardes, adelante. Cuando matan a Don Carlos Lamanta, no tienen ninguna masacre de Moca. Esto es falso. Buenas tardes. Porque esa se perdió. Adelante con su pregunta para Don Álvaro. Buenas tardes. Roberto. Sí, señor. Un saludo. Roberto, le pregunto, Don Álvaro, ¿cuántos años tiene trabajando ahí en la Z? Pero esa es la pregunta. 32 años de mi amistad y mi trabajo para el padre de la libertad de prensa, don Bienvenido Antonio Rodríguez Durán. Buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio, por favor, para poderle escuchar mejor. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para Don Álvaro. Gracias. La pregunta es, ¿qué opinión personal tiene Don Álvaro sobre la matrícula de Segovia fue en ese momento? ¿Sobre la matrícula? De Segovia. Ok. Pregunta su opinión acerca de la matrícula de Segovia. Pero de manera muy imprecisa, yo quiero sugerir que busquen un verdadero técnico en materia de telefónica radial para poder entender las preguntas y por lo tanto dar las respuestas correspondientes, porque la verdad es que hay una ausencia tremenda de calidad técnica. No, así no se puede trabajar. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para Don Álvaro. Bueno, Roberto, y a Don Álvaro. Para Don Álvaro, ¿quién fue el personaje de Winiver? Gracias. Winiver, ¿quién fue? Pregunta el oyente, Don Álvaro. Bueno, no pregunta nada. Dice unas cosas que no se entiende. Tú lo has traducido, Winiver, que sí o qué. No, esa no es, así no se trabaja. Vamos a intentar tomar esta para ver si nos escuchamos mejor. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para Don Álvaro. Don Álvaro, ¿usted cree que si la hermana Mirabal hubiese sido de la élite, se hubiese conocido el crimen de ella a nivel nacional? No entendí absolutamente nada. Preguntaba acerca de las hermanas Mirabal, que si no fueran de la élite, si su muerte se hubiese conocido como se fue conocida, Don Álvaro. Claro que sí. Fue un hecho demasiado monstruoso, una barbaridad y una cosa innecesaria de parte de Trujillo. El peor para mí de sus crímenes, de sus asesinatos, es haber ordenado el crimen de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, y eso de que de oligarquía y que sonaba más por ser ellas, y no, eso sonaba como quiera, eso reventaba los oídos y el alma. Buenas tardes, adelante con su pregunta para Don Álvaro. Buenas tardes, Don Álvaro, bendiciones para usted. De verdad que los jóvenes que escuchamos de usted siempre nos nutrimos, así como en el gobierno de la mañana y como ahora en esta hora que salgo del trabajo y siempre lo escucho.
Don Álvaro, a mí me gustaría que tengo aquí a un primo que está al lado de mí y quiere que hable un poquito de Johnny Abe. Yo no entendí absolutamente nada. Dice Roberto, que, ¿tú entendiste? Tradúceme. Sí. Él le pregunta si usted puede hablarle un poco acerca del personaje Johnny Abe. ¿Qué se puede decir de John William García Abe, John Abe García, Johnny Abe, uno de los asesinos más terribles que ha tenido la República Dominicana, uno de los servidores más incondicionales y monstruosos de Trujillo, a pesar de que comenzó su carrera pública como cronista deportivo y como secretario del Comité Olímpico Dominicano, ese mismo Johnny Aves. Buenas tardes, adelante con... Tiene que bajar el radio, mi querido. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Quería preguntarle, ya hoy presentamos un evento sismógrafo. A ver. ¿Qué tan preparado cree que está la República Dominicana en el sentido de los organismos de socorro ante un sismo que ocurra? Muy bien. Mi traductor oficial, adelante Roberto. Cómo no, pregunta si República Dominicana está preparada en materia de organismos de socorro para enfrentar una situación sismológica que se produzca en la República Dominicana grave. Eso depende de la categoría del sismo, del daño que pueda hacer. No nos adelantemos a los acontecimientos. Esperemos y tomemos medidas de precaución. Buenas tardes, adelante con su pregunta para... Buenas tardes, don Álvaro. Adelante. Una pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué papa fue que le dieron un golpe de Estado? ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo? Él habla acerca de un golpe de Estado a un papa. ¿En qué año fue eso? ¿Pero y qué es esto, Dios mío? A los papas no se les dan golpe de Estado. Hay algunos papas que han renunciado, otros han sido presionados, como el actual, para que tome medidas a favor de la iglesia. Pero hacer esa pregunta es un solemne disparate. No vale la pena perder el tiempo con una respuesta absurda. Buenas tardes, adelante. Buenas, Roberto. Sí, señor. Don Álvaro, en el último libro de Tony Raful se menciona que Johnny Abe está vivo, tiene 96 años, vive en Miami, tiene la nacionalidad. Yo lo leí, sí, y un gran intelectual, un gran escritor, Tony, pero lamentablemente totalmente desafortunado. Fue muerto en Haití. Estaba metido en un complot que dirigía el esposo de la hija del viejo dictador François Duvalier, ¿verdad? Y él fue, lo mataron a él, a la esposa, a todo el mundo en la casa, le pegaron fuego a la casa. Esa es la realidad. Muerto por estar metido en una conspiración que organizó el esposo de la hija de François Duvalier. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro, saludos. Don Álvaro, la gente pierde su tiempo preguntando cosas que no están a nivel, preguntando cosas que no vale la pena preguntarlas, porque usted no es un robot para saberlo todo. Adelante. Tiene que preguntar algo positivo. Pero ¿cuál es su pregunta, la suya? Bueno, parece que llamó solo para no tiene pregunta. No tiene pregunta. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. ¿Usted no cree que usted está permitiendo que el enemigo esté entrando a su casa y llegue un día y tenga más poder que usted en su casa? Pero ¿a qué se refiere, señor? Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Una pregunta para don Álvaro, para decirle a don Álvaro que si es verdad que Trujillo fue carretero de un batey de Boca Chica, siendo Miguel Vázquez superintendente.
Trabajó una ocasión, jovencito, en una de esas recepciones de asuntos sociales, pero fue en el Ceibo, donde también fue acusado de violar a una joven, pero su primer trabajo fue más o menos ese, o sea, trabajar en asuntos sociales al principio de su carrera. Buenas tardes, adelante con su me voy con la próxima. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Saludos. Oye, hay un fallo yo le voy a hacer una pregunta relacionada a un ejemplo. Oye, adelante. Álvaro, Enrique Blanco fue un revolucionario, un guerrillero o un delincuente que se sublevó en la montaña que fue de los Equivos. como no oí, me quedo callado. Pregunta que si Enrique Blanco fue un revolucionario, guerrillero o delincuente. De eso, pertenecía al ejército, un día cogió sus rifles, muchas balas, y se fue a las montañas. Y Trujillo ordenó su persecución y su ejecución. No fue ningún revolucionario, ningún guerrillero, fue un militar que por alguna razón, solo él la sabía, estaba inconforme con el sistema. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas. Adelante. Mi pregunta es para Álvaro en el sentido de la educación. ¿Por qué este país no ha podido educarse? ¿Por qué los gobiernos no han podido con ese monstruo? Pregunta acerca de la educación, don Álvaro. ¿Por qué no hemos avanzado en la educación aquí en el país? Esa, por Dios, esa no es una pregunta, esa es una pérdida de tiempo, esa es una necedad. Me voy con la próxima. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, Álvaro, y Dios te bendiga grandemente. Don Álvaro, cuando el régimen de Trujillo, la delincuencia estaba en alta todos los años o bajaba. Escuchen. No, pero imagínese usted. Preguntaba. Tenía que bajar bajo control de la tiranía. El que cometía un hecho delictivo tenía que pensar que fácilmente iba a un pelotón de fusilamiento, de manera que eso mismo hacía que la subversión bajara. Última de esta ronda. Buenas tardes. Sí. Adelante. ¿Cuántos Trujillo hay ahora? Porque antes nada más hay uno, había uno, ahora hay uno en cada esquina. Un traductor, por favor. Sí, pero él es lo que habla del espíritu trujillista que persiste en la sociedad, don Álvaro. No creo eso, espíritu trujillista. No, ese es un disparate, eso no es una pregunta, esa es una especulación sin ninguna base, sin ninguna fuerza. ¿Cuál espíritu trujillista? Después de ajusticiado el tirano en 1960 y después vino Balaguer. Si usted me habla de espíritu balaguerista, yo le creería. Francis, vámonos a la pausa. Al regreso continuamos.